Televidente, feliz noche e benvenuti al nostro programma Boa Noite Corsao. Un placer grande a trove para nós estar junto con vosotros, compartiendo un poco más de entretenimiento, de información y, en el caso aquí, de concientización. Está una de nuestras principales tareas para nos darnos comunidad una contribución en cuanto a todo el tema que nuestra comunidad está requerir orientación y muy especialmente capta atención de los televidentes para hacer algo, especialmente para nuestra salud. Nos está mirando, poco día pasado, me atendió una persona avisa que estaba una reunión de dispensa cada año, y cada año estaba con alegría de vai topa gente que está mira un día para año. Ahora él avisa que él llega y su tristeza está con lo que él haña, ahora que él llega, está un buque con una cantidad de nombres de esnan con nota y más. Si no se analiza situaciones con cuál mundo está confrontado hoy en día, cuánta gente está ahí, cantidad de accidentes de tránsito que nos tiene, y saquen a Corsauto un cosa alarmante, pero también cantidad de gente que está ahí sosegada, que por escapa, si esta tiene un nivel de conciencia, un tiqui más profundo, más amplio, no solamente para ir una vida saludable, pero una vida que pueda permitir su estadía arriba del mundo que un tiqui más largo, o gente que pasa de un periodo de maleza más largo, tristeza para su familia, dolor para la persona, y te cosas con nos por evitar si no está acto de una manera preventiva. Ayer casualmente me estaba atendiendo el Dr. Rock en Sanville, donando una charla, y estaba a explicar de una manera transparente para qué como está canarrón con una presión alto, lo cual estaba a traer y consecuencias si vos por evitar. La cuestión de nos aplicar un ticket de conciencia, muchas nan chiquito, sobrepeso, donde nos como mayor está, la que nos busca una manera de aplicar medidas de corrección ahora aquí para que no sufrir ahora que llega grande. Pues yo también sufrí físicamente y también sufrí emocionalmente para sobra mucha ahora cuando anda comienza a crecer y tiene un sobrepeso excesivo también es situación mental, emocional, psicológico o pedirán confrontar cierto no solamente bullying pero nanta queda limitada nanta queda sin así cosas para motivo de sobrepeso. Entonces, tú recién andas cosas con los meses de peso. Ahora, me va más lejos ainda. Cáncer. Recientemente nos sí, diferentes programas que tienen relación con cáncer de pecho. Nos avisa que nos va a Sanville y nos ha presenciado una charla de Dr. Omar Arias, que ha dado una charla de concientización sobre cáncer de pecho. Nos también nos amiga de Fundación Cinta Rose, Caminda también nos apapia de cáncer de pecho y nos atende diferentes testimonios también de la conferencia de Dr. Arias. Caminda nos amigo Oscar Van Damme aduna como gente hombre su testimonio que él confronta una situación así, cáncer de pecho para gente hombre, que viene solamente para gente mujer. Papiando de gente hombre, no hay problema de cáncer de próstata. Y me da más contento que Alanta tiene tanto interés en realizar eventos de concientización, incluso del cual nos está participando, es un de carrera de motorcycles, Caminda es motociclista, universalmente está así un parada, un ride para concientizarnos en el hombre. Dr. Scoop, como se ha charla, y mi da es satisfacción ahora de por presentar en nuestro programa Dr. Arias, para sobra, y tiene un interés grande también de dar su contribución para lo que te trata motivación, concientización para el aspecto preventivo. Si no la ganos tiene cosa aquí en serio, la ganos tú mena serio.
Doctor Arias, no se vai conversar no espanhol com o Dr. Arias, está mais confortável para papiamento, pero está sentir mais confortável para papi espanhol y nos quiere aprovechar de su visita para nos dar más información. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa y le agradezco inmensamente su tiempo para compartir con nosotros este programa. Masha Danki, para mí de verdad un súper placer poder aquí compartir con toda la audiencia. Gracias. El doctor Arias estuvo en una temporada trabajando en el hospital en Curazao y es además una persona especialista en física médica. Él es especialista en física médica, esa es su especialidad, y tiene una experiencia grande en el aspecto de cáncer. Doctor, a veces yo pienso que no voy a repetir la misma frase que yo repito siempre, pues la gente va a decir que lo tengo cansado, pero yo digo que estamos viviendo en una época de muchos cambios. Entonces, una de las cosas que he visto con más impresión es lo fácil que es detectar los cambios. Y estamos hablando de inclusión, estamos hablando de muchas cosas que hasta hace poquito tiempo eran temas tabú. Y estamos como liberando un poco más la aceptación, estamos como liberando un poco más, quitando esos temas, sacándolos del baúl y poniéndolos sobre la mesa. Es que, fíjate, mira, lo primero que nuestros televidentes tienen que entender es que el cáncer no es una sentencia de muerte, no es un castigo divino, no es algo que vino del exterior para atacarme, no. El cáncer no es más que un crecimiento acelerado de células. Es decir, hay algo, un detonante, y ya después vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo que entran en esto y hacen que las células un grupo de células comience a reproducirse de manera descontrolada y de manera acelerada. Una vez que ese grupo de células rompe una zona de nuestro cuerpo, se conoce como la membrana basal, en ese momento es cuando pasamos de una patología benigna a un tumor maligno. Entonces, el cáncer no es más que eso, es decir, hay un evento que ocurre a nivel de una célula que produce que esa célula empiece a crecer descontroladamente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo segundo que tenemos que entender es que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Es decir, que al estar involucrados muchos factores, tenemos que entonces tener, como muy bien tú lo dices, tenemos que tener entonces las posibilidades de analizar cuáles pueden ser los cambios en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? En general, en cualquier tipo de cáncer, hay unos factores de riesgo que no dependen de nosotros, es decir, aspectos genéticos o aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con una correlación interna de electrolitos, etc. Y hay otro grupo de factores de riesgo que sí podemos controlar nosotros. El tema de la alimentación balanceada, como muy bien tú lo decías, y eso empieza desde los más chiquitos de la casa. Si yo desde pequeño le indico cómo es la forma de comer de manera balanceada, cuando ese paciente llegue adulto, va a comer mucho mejor y voy a evitar problemas. Entonces, hay factores de riesgo que son propios de las personas que no vamos a poder cambiar, pero hay otros que sí podemos mejorar. Entonces, esto es muy importante porque esta es la piedra angular de todo el sistema de prevención, pero a nivel mundial, no solamente aquí en Curazao. Correcto. Entonces, es muy importante esto y, por supuesto, entender como tercer aspecto clave o ese tercer pilar, que si bien es cierto, tenemos unos factores de riesgo, por otro lado, también es importante entender que el cáncer es eso, un crecimiento acelerado. Por el otro lado, lo importante es buscar la prevención. Mira, hace 20 o 30 años, Germán, un diagnóstico de cáncer era casi un sinónimo de muerte, porque lo detectábamos muy tardíamente, los tratamientos eran demasiado agresivos y eso generaba o repercutía en que el paciente o moría de cáncer o moría a consecuencia de los tratamientos. Eso era lo que ocurría hace 30, 40 años. Y por eso quedó en la psique de mucha gente y la gente ha venido, ay no, si me dicen cáncer entonces ya significa que tengo... Y no, para nada. Lo que hemos estado analizando a nivel mundial es efectivamente la reducción, por supuesto, de diagnosticar más tempranamente para poder conseguir ese cáncer cuando está muy, pero muy pequeño. Esa es la clave y es justamente lo que vamos a conversar hoy. Yeah. Qué bueno, porque yo me refería justamente a eso, que hoy día ya eso de tratar el cáncer como un tabú, no es que hemos cambiado 180 grados, pero sí hemos como empezado a concientizar
que ya hoy día la gente lo habla con mayor facilidad. Y cuando somos capaces de aceptar que es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede tratar e incluso que se puede curar, dependiendo justamente, como yo siempre, doctor, hago mención, yo no sé si está vigente todavía. Yo tengo muchos años en Curazao y no puedo dar fe de que si eso todavía se escucha en Venezuela, sí o no. Pero tan es así la concientización que yo tengo grabado en la mente el eslogan de la Sociedad Anticancerosa que decía, yo lo escuchaba desde niño, el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Así es, y sigue siendo. Sigue siendo. Sí, bueno, eso es un mensaje que pasaba en la radio, en la televisión, en todo. Sí. Y eso se le queda a uno como un chip aquí que hay que procurar hacer un diagnóstico a tiempo. Entonces, cualquier manchita en la piel, cualquier cosita, puede ser un indicio, quizá no de cáncer, pero sí de que tenemos que ir al médico. Muy bien, Germán. Mira, esto es muy importante porque, si bien es cierto, ese eslogan de la Sociedad Anticancerosa todavía sigue completamente vigente, también es cierto que el cáncer en los estadios iniciales yo no lo siento. Es decir, cuando el cáncer está muy pequeño, yo no lo puedo detectar porque no hay sangrado. Si sangrara o doliera, y de eso también lo dice el doctor Kono Gumina, presidente de la sociedad, me dice, mira, si el cáncer doliera o sangrara sería perfecto, porque inmediatamente la gente iría al médico, pero eso no es lo que pasa. Entonces, ¿qué es importante aquí? Dependiendo de las áreas que nosotros queremos analizar, tenemos equipamiento de punta que nos permite a nosotros poder diagnosticar de manera más temprana. Es verdad, si yo llego a conseguir, por ejemplo, en nuestra piel, algún tipo, por ejemplo, de algún lunar que ha cambiado su color, que lo vemos más intenso, o que ha modificado su tamaño, definitivamente esa es una alerta de debo ir a revisarme la piel porque puedo tener cáncer de piel. El cáncer de piel es tratable 100%, sin embargo, lo importante es detectarlo lo más temprano posible. Ahora bien, el cáncer de mama, por ejemplo, o el de pulmón, o el de próstata, ¿es posible que yo me vea alguna mancha o algún sangrado? No, inicialmente no, y ese es justamente el problema. Es decir, para yo poder ver, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino y poder ver algo que me llame la atención, tiene que haber generado sangramiento, tiene que estar en un estadio 2B, y entonces allí ya la paciente dice, mira, hey, yo ya no menstruo más, ya tengo más de 52 años y de repente manché, hey, hay un llamado de atención. Pero, y aquí vamos al punto clave con lo cual tú comenzaste el programa, y es justamente ir antes de que ocurran los eventos. Si nosotros vamos a lo preventivo, y este es el llamado a todos, es decir, el llamado a nosotros como miembros de esta sociedad, por supuesto, a que entendamos que la prevención es la clave para poder entonces cuidarnos mejor nosotros. El llamado también, por supuesto, a las autoridades, porque en la medida en la cual hayan mecanismos y todo lo que tiene que ver con campañas de concientización masivas, también vamos a entregar, van a ser mucho mejor, ¿no? Tanto los costos van a reducirse porque es mucho menor una paciente que le diagnostica un cáncer de mama estadio 1, lo cual nada más necesita una cirugía completamente conservadora, a un estadio 2, un estadio 3, en donde necesito cirugía, más radio, más quimio, afecto la calidad de vida de la paciente. Entonces, entender que la prevención, más allá, por un lado, de reducir costos en el ámbito de la salud pública, pero por el otro, en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, eso es fundamental, eso no tiene precio. Entonces, el diagnóstico, por ejemplo, y aquí vamos aterrizando algunas ideas. Cáncer de mama, acabamos de cerrar el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. El gold estándar para el screening del CA de mama, es decir, detectar el cáncer de mama en estadios iniciales, es la mamografía anual de control. ¿Qué ocurre? Y esto es importante para aclararlo ante la opinión pública, es el hecho de que en muchos países la política pública de salud dice, mira, yo puedo cubrir la mamografía, pero de manera bianual. Y eso ocurre en España, en Francia, en México, en Curazao, ¿sí? Y hay otros países, y obviamente dependiendo de la estadística, sobre todo en el caso europeo, nos damos cuenta que, mira, es a partir de los 50 años bianual y a partir, ya después se comienza a ser anual, porque tiene que ver con la cantidad o la incidencia de cáncer de mama. Ahora bien, es importante destacar que en América y sobre todo en el Caribe, cada vez más detectamos cáncer de mama en estadios tempranos, en pacientes jóvenes. De allí, el hecho de que veamos como en Colombia, en Venezuela, en la misma Brasil, se han venido disminuyendo
el momento en el cual empezar a hacer la mamografía de control. Y se ha establecido a los 40 años en la mayoría de los países, y a partir de los 35 años si hay factores de riesgo que la mamá, la hermana haya tenido cáncer de mama, por ejemplo. Ya. Esos aspectos, yo voy a hacer una pregunta, doctor, que yo quisiera que tomáramos, hablando del tema concientización, de que la responsabilidad de nuestra salud está en nuestras propias manos. Así es. A veces decimos, sí, pero es que a mí nadie me llamó, es que no me avisó. Uh-huh. Casualmente esta mañana, y a propósito de que sabíamos que hoy íbamos a tener esta entrevista con usted, y analizando un caso cercano de un amigo, yo decía que en Curazao, con todo el respeto a mis amigos médicos, a los que no son mis amigos, a toda la gente que trabaja en el sector de cuidado, a la gente que maneja las políticas de salud, con todo el respeto, pero es una opinión muy personal y con todo respeto la hago. Pero yo digo que Curazao tiene un servicio, una estructura y un servicio que quizá tiene sus crequeché, como decimos en papiamento, pero que es bueno en el sentido de que podemos tener acceso a las medicinas, podemos tener acceso a los especialistas, tenemos... Ahora, el problema yo creo que está en el manejo, que viene de una tradición, de una cultura y hasta de una herencia de lo que pueden ser los modelos europeos, en algunos casos en Holanda, porque les quiero decir que en Holanda no es muy diferente en cuanto a las listas de espera y a eso de que mire qué urgente, que el pasa médico, por el médico de casa y después, todo ese proceso que muchas veces es dañino para el caso propio. Yo tengo muchas anécdotas que me haría muy largo en contar. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, como gerentes de nuestra misma salud, utilizamos el sistema a nuestro favor, las cosas pueden ir mejor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las listas de espera son tardías, vamos a tratar de no tener que hacer uso del especialista, claro, sino que con nuestro médico de casa, nosotros mismos periódicamente vamos y le decimos al médico de casa, mire, siento esto, siento el otro, quiero revisarme tal cosa, y yo creo que es libre. Y cuando uno establece una comunicación con el médico de casa y uno mismo se lleva un autocontrol, un registro de cada cuánto tiempo me hice un análisis de sangre, entonces es cuestión de nosotros mismos motivar las cosas. Porque había aquella tradición antes de que nos íbamos a Venezuela a hacernos el fulano chequeo ejecutivo, y se volvió una cuestión comercial de hacer viajes en paquetes, entonces íbamos a ir a hacer turismo y yo como que no voy a ir para el médico porque... Entonces, pero si nosotros, aprovechando lo que dice el doctor Arias, vamos nosotros mismos procurando un chequeo periódico de lo que pues, si tengo una herencia en mi mamá o en mi papá, ese tipo de casos, doctor, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos usar ese banco de datos de la familia para nuestro propio cuidado? Claro, excelente. Mira, dos puntos muy importantes que voy a rescatar de toda tu intervención que me parece extraordinaria. En el primer punto, en lo que tiene que ver justamente con el tema de los factores de riesgo, por ejemplo, el tema hereditario. El hecho de que mi papá o que, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, mi mamá o mis hermanas tengan cáncer de mama, no significa que yo 100% voy a tener cáncer de mama. Esto es muy importante. Pero si hay una alta probabilidad de que si su mamá tuvo cáncer de mama, su hermana tuvo cáncer de mama, bueno, seguramente usted tiene uno de los genes, BRCA1 o BRCA2, activo, y muy probablemente usted pudiera llegar a desarrollar cáncer. Usted tiene mayor probabilidad, usted está ganando más tickets de una lotería que ninguno quiere ganarse. Entonces, ante eso, lo primero es conocer cómo es la historia familiar. Es lo mismo de lo que ocurre en el punto de vista cardiológico. Por ejemplo, mira, si yo ya sé que mi abuelo sufrió del corazón, que mi papá sufrió del corazón, y mira, yo tengo que empezar a cuidarme no cuando tenga 60 años, yo tengo que empezar desde muy temprano en una buena alimentación, en hacer ejercicio. Y fíjate que esto es clave en todo, o sea, tanto en el punto de vista del cáncer, en las enfermedades cardiológicas, siempre es, mira, y esto es un factor importante. Uno, moderar el consumo de alcohol, disminuir o evitar el uso del cigarrillo, evitar el tema de
permanecer por mucho tiempo en estado sedentario, es decir, movilizarnos. Y aquí en Curazao tenemos la dicha, la fortuna de tener una isla, primero hermosísima y segundo que tiene un clima perfecto durante todo el año. O sea, porque incluso hasta lloviendo todavía te da oportunidad. Entonces, la posibilidad de hacer ejercicio casi que todos los días del año, eso es algo que no todos los países lo tienen. Nosotros tenemos que aprovecharlo. Y la alimentación. Entonces, fíjate tú cómo hay toda una cantidad de factores como una alimentación balanceada, disminución del alcohol, del tabaco y por supuesto un estilo de vida que no te lleve a lo sedentario. Fíjate cómo son cosas que yo puedo controlar. Entonces, son cosas que ni siquiera necesito ir al médico para eso. Yo puedo hacerlo desde, como muy bien tú lo dices, desde el punto de vista de mi propia gerencia personal. Ahora bien, en el caso clínico, sí es importante considerar que hay formas de nosotros evaluar el tema, por ejemplo, genético. Hay maneras y mecanismos de tomar evaluación, por ejemplo, genética, a partir de un examen genético para evaluar si yo tengo los genes activos, por ejemplo, en el caso de pacientes de alto riesgo, BRCA1, BRCA2. En el caso de nosotros los caballeros, por ejemplo, nosotros podemos hacer una evaluación del antígeno prostático específico. Ese PSA es una evaluación que se toma en sangre y que nos permite, dependiendo de un valor, establecer, mira, estoy muy alto, estoy por encima de 10, estoy por debajo de 10, estoy por encima de 5, ¿en qué valor me encuentro? Y de esa manera tener una evaluación previa de lo que pudiese ser nuestro paciente. A mí siempre, y siempre lo recuerdo en todas las conferencias, en los congresos, siempre me dicen, bueno, pero mira, tantas cosas que se han descubierto en el mundo y todavía la evaluación del hombre pasa por la evaluación rectal. Sí, ¿por qué? Y esto es clave, miren. Esto no se trata, y yo sé que además esto nos afecta desde el punto de vista del machismo, de entender, no, yo no me voy a ir al urólogo porque ¿qué va a pasar? La evaluación solamente consiste en algunos segundos, o sea, estoy hablando 3 segundos. ¿Por qué es importante? Y porque se hace una evaluación rectal con el dedo, con la mano del urólogo. En este caso es porque la forma más fácil de acceder y de palpar la próstata para ver si está endurecida, si está recrecida, es sencillamente de manera con el tacto. De esa manera es una evaluación rápida, eficiente y que unida a los valores de PSA me da justamente una valoración integral de mi paciente. Esto a partir de cuando se establece. La Organización Mundial de la Salud lo estableció a partir de los 50 años porque mundialmente estamos hablando de que 1 de cada 6 hombres va a tener un cáncer de próstata. Esa es la estadística mundial. Es bastante. Es decir, que si estamos reunidos jugando fútbol, y estamos en fútbol 11 personas, 12 personas, 2 de esas 12 personas van a tener un cáncer de próstata. Entonces, ¿qué nos está llamando a nosotros la atención? Si nosotros logramos diagnosticarlo a los 50 o a los 45 años, si usted tiene factores de riesgo en casa, y yo lo puedo detectar de manera temprana, usted y su calidad de vida va a permanecer intacta. Claro. Si yo consigo ese cáncer de próstata en un estadio más avanzado y tengo que hacer cirugía o tengo que hacer radio más quimio, con la radioterapia, por muy específica que tengamos, vamos a poder tener factores o vamos a poder producir daños. Por ejemplo, voy a poder producir incontinencia urinaria, esa es una alternativa, o voy a poder producir disfunción eréctil. Entonces, pensemos en que yo puedo evitar todas estas complicaciones, que son complicaciones naturales que pudiesen ocurrir con los tratamientos, lo puedo evitar si yo lo diagnostico de manera temprana. Entonces allí la clave del diagnóstico precoz es aún mayor. No es solamente para conseguirlo chiquito, sino para que me afecte lo menos posible cuando vaya a tratar ese tipo de lesión. Comprendo. Ahora, doctor, es importante que usted nos saque de una duda, porque hay demasiada discusión, especialmente a raíz de todo este cambio, al que yo digo que ese tema es más presente en las reuniones, es más presente cuando uno tiene grupos de amigos, en los programas, pero siempre sale a relucir el tema que usted acaba de mencionar, que es el machismo, que es el que no, yo no voy a dejar que me hagan esto, yo no voy a dejar que me hagan el otro. Hay quien hace juego, no, a mí no me importa, siempre viene el chiste entre los hombres, pero al final no lo hacen. No lo hacen, pero a lo mejor hasta ni por machismo. Porque es que no nos chequeamos ni la dentadura, no nos chequeamos nada. Porque a veces somos descuidados con nuestra salud. Hasta que la enfermedad toca la puerta y muchas veces ya es tarde. Esa disyuntiva que hay entre que si el examen de sangre o el examen rectal. A mí me gustaría escuchar su opinión como profesional para que salgamos de esa duda, porque hay mucha gente que se amparan en el examen del PSA
para no hacer el tacto rectal. No, yo me hice el examen, eso no hace falta. Excelente. Pero yo he escuchado médicos decir que a veces el PSA nos engaña. Así es. ¿Qué hay de cierto? Miren, aquí vamos a aclarar y voy a aprovechar justamente esta pregunta para abordar los dos puntos, tanto el cáncer de pecho como el cáncer de próstata. En el cáncer de pecho, para empezar por allí, primero para nuestras amigas, porque además es verdad, las mujeres se cuidan más y por eso mi llamado siempre es a que la esposa, la amiga, la novia, la mamá, la hija es quien lleva al hombre al médico. Sí, entonces, si nuestras amigas que nos están viendo entienden lo importante de la prevención que ellas hacen para el tema de mama, bueno, también ayúdennos justamente a que nuestros caballeros puedan asistir a la evaluación del tema de próstata. Entonces, en el caso de mama, por ejemplo, ¿qué ocurre? Mira, desde el momento en el cual comienza el desarrollo de la mujer, uno realiza un ultrasonido mamario. ¿Por qué? Y yo siempre parto de esto. A mí me encanta hablar sobre este tema, pero hablar desde la base, porque de esa manera todo el mundo entiende justamente cómo vamos construyendo juntos, no porque, Omar es experto y tiene 20 años hablando, entonces él es el que sabe. No. Siempre tenemos que ser, y yo creo que ese es uno de los puntos tan hermosos de la ciencia y de la medicina, tenemos que ser muy críticos, pero con ojo analítico, con ojo científico. Entonces, ¿qué pasa? Las mamas, en los estadios iniciales, cuando las mujeres se están desarrollando, son mamas densas, tienen una gran densidad, tienen más tejido fibroglandular que adiposo, menos grasa. Entonces, en ese momento, lo más fácil para poder evaluar un tejido de esa manera es el ultrasonido mamario. Ahora bien, ¿qué ocurre? A partir de los 30 años, ya todo ese tejido va evolucionando, va cambiando y voy a tener más tejido adiposo que tejido fibroglandular. Eso me permite disminuir la densidad del tejido mamario. Por esa razón, entonces se recomienda realizar la mamografía para evaluar el tejido mamario, porque ahí me permite distinguir, y esto es muy importante, en el caso de la mamografía me permite distinguir cosas más pequeñas que el milímetro. Es decir, yo puedo tener microcalcificaciones que son benignas, pero el conglomerado de microcalcificaciones es como cuando vemos el cielo. Cuando yo veo el cielo estrellado y veo un montón de estrellas, bueno, esas estrellas, dependiendo de cómo se organizan, yo puedo decir, mira, esta es la constelación de Orión, esta es la constelación tal, la otra. Bueno, dependiendo de cómo se organizan esas microcalcificaciones, hay mayor posibilidad de que sea maligno o que sea benigno. Entonces allí me permite identificar cosas muy pequeñitas. El ultrasonido, por el contrario, me permite detectar masas, pero que ya tengan un volumen. Entonces, ¿quiere decir que el ultrasonido es malo, Mar, que ya no hay que hacerlo? No, quiere decir que es complementario de la mamografía. Y por eso usted empieza con el ultrasonido, no se hace mamografía en estadios iniciales porque el tejido es muy denso y por tanto tiempo, desde los 20 años, de los 18 años, hacer mamografía no se justifica. Pero a partir de los 35 o 40 años es perfectamente realizable la mamografía con el complemento del ultrasonido. Entonces fíjate cómo vamos evolucionando, es decir, primero ultrasonido y luego mamografía con ultrasonido de apoyo. ¿Sí? Ahora bien, en el mama, por ejemplo, yo también tengo otras alternativas diagnósticas. Tengo resonancia de mama, por ejemplo, que me sirve sobre todo para pacientes con prótesis y así evaluar el encapsulamiento o no de la prótesis, por ejemplo, o evaluar lesiones que pudiesen estar muy cercanas a la axila, que no puedo ver con mamografía. Tengo la tomosíntesis, que también la tenemos en Fundación Prevención, que la tenemos también en CMC, en Curazao Medical Center, que también lo tenemos en Advente. O sea, tenemos en Curazao, tenemos bastante infraestructura desde el punto de vista de equipamiento, pero es importante entender que la tomosíntesis no es para todas las pacientes. Es decir, hay un grupo reducido en donde si yo tengo una sospecha de identificar algún tipo de lesión, yo puedo evaluar, y una tomosíntesis, para que nuestros amigos televidentes tengan una idea, es como ver a la mama, pero desde diferentes proyecciones. Entonces, como que si yo la cortara y entonces no viera una sola imagen, que es lo que veo con mamografía, sino que aquí veo corte a corte. Y eso me permite distinguir entre dos lesiones que pudieran estar cerca o hacia dónde se puede estar ubicando. ¿Sí? Entonces, fíjate tú toda la cantidad de herramientas con las que contamos para poder hacer la evaluación. Entonces, por eso es que es tan importante que dependiendo de la edad, dependiendo del riesgo, tenemos estudios que nos permiten a nosotros evaluar de manera integral a la paciente. Hay una pregunta que suele suceder y es, en muchas ocasiones lo vemos, sobre todo en Estados Unidos, la promoción de la termografía.
¿Qué ocurre? Miren, la termografía es una técnica de hace 40 años, una técnica que nos permite evaluar modificaciones o cambios en la temperatura. Sirve, por ejemplo, para evaluar en los tableros eléctricos y me permite identificar si hay o no hay fuga. Me permite también identificar, y es cierto, yo puedo evaluar si hay cambios en la temperatura corporal, pero, y esto es un punto muy importante, la termografía o el ultrasonido no sustituye a la mamografía. ¿Por qué? Porque para yo poder ver un cambio de temperatura a nivel celular o a nivel de esos milímetros, obviamente yo no lo voy a poder percibir. Es una lesión muy grande, claro, ya ha generado tanto calor que incluso externamente la paciente lo siente. Entonces la termografía no sustituye la técnica diagnóstica por excelencia, que es la mamografía. Ahora vamos al caso de nosotros los caballeros. ¿Qué pasa? El PSA es una fórmula muy fácil porque yo digo, bueno, me tomo un examen de sangre y ya yo de esa manera digo que estoy salvado. No. Es importante considerar que el PSA junto con la evaluación clínica es la clave. ¿Por qué? Porque como muy bien tú lo argumentabas, y no solamente porque sea un amigo o no urólogo el que lo comenta, sino porque a nivel mundial la ciencia lo que ha demostrado, es decir, yo y siempre les hago el llamado, miren, en Google hay desde comer gorgojos, unos animalitos milagrosos para atacar el cáncer, hasta protonterapia en el MD Anderson en Houston. O sea, hay un abanico de posibilidades en Internet y por eso es que es tan importante que sepamos filtrar la información. Yo creo que la tarea que ustedes desempeñan y que nosotros desempeñamos, los que amamos y nos apasiona toda esta área, es justamente esa, es poder dirigir, ayudar a todos aquellos que nos están viendo en saber conocer, a dónde yo debo acudir si yo quiero tener información de primera mano. Porque, ¿qué pasa? En el caso de la próstata, sí, es cierto que yo puedo tener un valor de PSA bajo, pero ¿qué pasa con el antígeno prostático específico? Si yo tengo un cáncer de próstata en un estadio inicial, que es cuando yo lo quiero detectar, yo voy a tener una modificación anatómica que la va a poder palpar el médico. Pero la modificación del PSA puede ser que todavía esté dentro del rango. Es decir, yo me hago el PSA, veo que todo está bien y digo, nada, yo me voy para mi casa, pero ya usted tiene un cáncer. ¿Cuándo lo voy a ver? Un año después, si hago el control anual, porque si lo hago cada 2 años. ¿Qué pasa con esto? Si yo les dije y al inicio del programa, por eso quise comenzar con eso, el cáncer es una enfermedad multifactorial y que consiste en un crecimiento acelerado de células. Imagínense ustedes que yo tengo un cáncer que solamente tenía unos 5 milímetros, posterior a un año, esa lesión va a estar alrededor de entre 2 y 3 centímetros. Entonces, por supuesto que el abordaje que yo voy a hacer de un paciente, el cual, si yo ya tengo ahora una lesión de 2 o 3 centímetros, quiere decir que hay posibilidad de que células de la próstata migren hacia otras posiciones. Y obviamente, en el momento en el cual yo tengo metástasis, es decir, que yo tengo ahora células cancerígenas, no solamente en donde nacieron, sino que fueron por el torrente sanguíneo y se alojaron en otros lugares, ahora la manera de atacarlo va a ser mucho más difícil y las probabilidades de cura son más bajas. Entonces, cuando nosotros hablamos, en el caso de nosotros los caballeros, de la prevención, el examen clínico, el examen físico por el urólogo es lo fundamental, porque él va a permitir solamente con la palpación, va a poder distinguir, mira, esto es una próstata, porque también, y es importante acudir a esto, no todas las patologías en próstata son malignas, es decir, yo puedo tener prostatitis, yo puedo tener un aumento en el tamaño de la próstata que pudiera influir, por ejemplo, usted que nos está viendo, o su pareja, se para muchas veces en la noche a orinar sin tomar mucha agua, por ejemplo, durante el día. Usted le llama la atención de que su pareja, tal vez no tiene una reacción satisfactoria. Todo este tipo de factores entran en juego en el aspecto clínico. Por eso es que la visita al urólogo es una visita que nos permite tener el historial. Y cuando yo sumo y me doy cuenta que la persona se para muchas veces al baño, que cuando orina, por ejemplo, solamente suelta de gotas y de repente todavía tiene como ganas de orinar, toda esta es sintomatología de que hay algún tipo de patología en la próstata. Entonces le permite dirigir mira, esto sumado al PSA, sumado a la evaluación clínica, mira, me permite a mí evaluar de manera integral el paciente. Tú lo decías ahorita también hace unos momentos. Ahorita cada vez más tenemos mayor cantidad de herramientas diagnósticas, tomografía, resonancia. Mira, tenemos algo tan increíble, no aquí en el Caribe es complicado, lo tenemos en República Dominicana, en Colombia, en Venezuela. Hay una tomografía que se llama tomografía por emisión de positrones, PET.
El PET, para mí que soy científico, es una cosa apasionante porque los positrones son la antimateria del electrón. Imagínate tú de lo que estamos trabajando. Es decir, yo administro un material radiactivo al paciente, ese material radiactivo se aniquila un positrón con un electrón y produce radiación y es lo que detecta el equipo. Y eso nos permite detectar células cancerígenas a nivel, grupos cancerígenos a nivel celular. O sea, ya no de milímetros, sino de células. Evidentemente, las posibilidades son inmensas. Ahora, yo no es que puedo ir y decir, bueno, me voy a ir a hacer un estudio de PET todo el tiempo. No. Por eso es que es importante acudir al médico, como muy bien tú lo decías, evaluar y saber, bueno, mira, si yo tengo que hacer mi análisis, bueno, yo tengo que hacérmelo y sé que las listas son más o menos largas, bueno, entonces me voy a adelantar en el tiempo, no voy a demorar este tipo de decisiones. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos sentir nosotros mismos, nosotros tenemos que buscar de ver cómo mejorar. El llamado, por supuesto, yo creo que, al igual que tú, de manera muy respetuosa, yo creo que el tema del manejo es eso, al final es un manejo administrativo que no se entiende la función final, ¿no? A veces discutimos y analizamos, no, es que queremos hacer, por ejemplo, turismo de salud en Curazao. Sí, pero si todavía no podemos atender a nuestros propios pacientes en momentos específicos, ¿cómo vamos a pretender atender afuera? Entonces, lo importante aquí yo creo que es la clave en el tema de la organización. Nosotros tenemos un hospital maravilloso, equipamiento de punto, incluso en los sectores privados también se dispone de equipamiento con alta tecnología. Entonces, esto lo que nos tiene que llamar a la reflexión es, por un lado, obviamente, mantener el tema del control de calidad de estos equipos, por el otro, el control en la atención de las imágenes de nuestros pacientes, la dosis a nuestros pacientes, y evidentemente sí entender que hay posibilidades de mejora. Mira, la capacidad operativa que nosotros tenemos en Curazao crece al menos 3 veces lo que nosotros estamos atendiendo actualmente. Con el mismo personal, con los mismos equipos, solamente es cuestión de organizarnos. Entonces yo creo que es un tema de todos, yo creo que todos los involucrados, y por eso es que es tan importante este tipo de programas, porque al final aquí no es de a dónde voy a señalar, ¿no? De a dónde apunta el dedo, sino que más bien el dedo tiene que apuntar hacia cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para aportar en esto? Y yo creo que, bueno, justamente este tipo de campañas y de ayudar en la concientización de todos quienes nos están viendo, creo que es súper maravilloso. Tremendísimo. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aportar. Es por ello que nosotros a través de nuestro programa le damos muchísima importancia y muchísimo tiempo y cobertura a los eventos que tienen que ver con la prevención en el aspecto de cuidado médico, en el aspecto de nuestra salud. Pero no solamente el llamado es para que hagamos programas, sino que ustedes sigan lo que se dice como un efecto de motivación. Así es, un efecto dominó. Correcto, y que vaya y que lo practiquemos en familia y que nos reunamos en familia. Tenemos casos que obedecen netamente a una cultura que ha ido cambiando y nosotros tenemos que ir con el tiempo. Como bien lo decía el doctor, hay muchísimos equipos modernos en Curazao. Hay personal médico con una capacidad tremendísima. Lamentablemente hay efectos de nuestra cultura que todavía, y hay cosas que obedecen a leyes anticuadas y hay cosas que obedecen a ciertos manejos. Hemos visto cómo el ministro Silvania en los últimos tiempos, por mencionar algo, se ve que tiene la motivación de escuchar e implementar cambios. Pero no todo lo puede hacer un ministro. Eso son cosas que van de la mano, el sector privado, el sector gubernamental. Pero lo importante no es solamente tener los equipos, sino que la práctica del cuidado, desde el primer eslabón de la cadena hasta el último, sea dinámico y sea con la participación de nosotros. A veces yo he preguntado, hay personas que yo pero tú te has chequeado tal cosa, ¿y por qué no te haces esto? No, porque eso no lo cubre el SBB. Pero es tu salud. Si tienes que invertir para cuidar tu salud, ¿cómo vas a dejar de hacerte una prueba porque eso no la cubre el seguro? ¿Cómo vas a dejar de beber un remedio que es necesario porque eso no lo cubre el seguro? Tenemos que cuidar nuestra salud, porque después, a la fin, cuando el problema se presenta, lo cubra el seguro o no, tienes que hacerte un tratamiento, o tienes que irte fuera, o tienes que buscar una manera de cómo sobrellevar una situación sumamente difícil que con prevención se puede
valga la redundancia, se puede prevenir. Con una conducta preventiva se puede prevenir. Con el permiso de nuestro invitado, el doctor Arias, vamos a hacer una pausa para algunos anuncios y enseguida estamos de regreso. No se vea con chiste. Wow, será lá para será? Sim, não se será. Esta comida se tem nome de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupar. Lá do minha tablita sabra também. Já sabe? Ah, tá, que me vou pregar banhando. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está prego na casa também. Você santa prega na casa sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você tá pensando em meu lugar aqui, você. Ei, você se bom pô, chega lá do met. Lá do meta chega cerca bom. Piu! Promeco solo sali, nos portata apri. Aquí na supermarket, bombini. Fad una servizio, na grandi y chiqui. Cliente darei, testeita nos lei. Bombinita bom, bombinita bom. Boca ta guardamo, y bota guarda pa 30. Dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carni. Pelea barata, pan caliente, buscadivo, cuchi criollo. No va en un camino, la bombinita bocas. ¡Wow! Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Televidente Rosa Beck, vamos a hacer nuestro programa con un mensaje sumamente interesante a ver ribaterreno de salud, de prevención. Para nosotros está de un gran orgullo y por cuenta de nuestro sponsor Lab de Med, Laboratorio de Médicos, que sin duda es una organización que no solamente trabaja con dinamismo y con un sempre de maneira no servicio todo el día, con presencia de la palabra confiabilidad. Confiabilidad no solamente para el paciente, el cliente, el usuario, pero para están que está trabajando en el sector de cuidado, para tener confiabilidad que está trabajando con una organización serio, responsable y dinámico. Pero además de eso, inversión de Lab de Med, de información, de concientización de nuestra comunidad, de ayudanza para que quizás no tiene facilidad para llegar a un test, para no estar todo camino, toda hora, para dar una información. Casualmente, de manera no se visa, ayer, na Sambilta tiene una jornada de información, riba presión de parte del Dr. Roch, de Lab de Med. Entonces, a combinar dos instancias, para su Sambil Turjo Mars, está dedicada un espacio
para prevención, para salud, para cualquier tópico de salud. Y me estamos ya contentos por el día con nuestro amigo Luis Moreno a anunciar que Sambil lo va a iniciar el programa en cual nos está motivado toda semana y nos está por de una cobertura cada semana a lo que timpa el tema de salud. Pues Lab de Med siempre junto con nuestra comunidad. A nombre también de Bombini Supermarket, Bombini con su producto en fresco turora, con su clima de Bombini, con un clima que si tipo de familia, manera no se dice tu vida, quizás no es el supermarket más grande, pero no es un más dulce, sí, es un para si compras en el mismo ambiente, es un para no solamente hace compras de calidad, a buen precio, pero para goza de ambiente de Bombini, un ambiente de familia, para sobra. Bombinita, a nombre de Sambil, manera nuestra dice siempre, Sambil ha diseñado un programa para cada luna, para cada semana, pero el día aquí ya con visión buta arriba Pascua y fin de año, que me envió programación de Pascua y fin de año, me está orientada arriba todo el programa que Sambil está preparando para su etapa Bostán, no está así, y teniendo cuenta que cada uno de los miembros de la comunidad, con los miembros de la familia, también nos tiene el día para nos grandes, nos tiene programación para nos muchos, y nos tiene cada día un cosa diferente para vivir gozo de ambiente de Sambil, más que un centro comercial. La nombre de Agencia Funeraria El Señorial. Siempre es oportuno, no está para pedir cosas aquí de prevención, pero tiene una realidad. Intención está para nos viva feliz, para nos viva saludable y para nos viva con calidad de vida. Pero conciencia también que el día final, el momento final, también llega algún día. Entonces, cosas que hoy piano, sin que corre que pasó un cosa por suceder repentinamente, pero no tiene nada de arreglar. Un miembro de nuestro entorno familiar también no tiene nada de arreglar. O peor si está el jefe de familia, nos mesta de repente, la haga nuestra familia cuyente dolor de cabeza, que costan con nos por adelantar, para nos tener turcos bon organizar, y eso está posible con Agencia Funeraria del Señorial. Pasa cerca a nos y nos arregla todo lo que vamos a hacer, para si acaso algo sucede de una forma inesperada, y si está manera vida y manera Dios te prescribí, tu costa arreglar a tiempo. Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto. Y la nombre de Curinde, vos te acorda que nos tiene intera aquí en nuestra papia de conferencia de ASFA, Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica. Wilson, conferencia está atrás de Lomba también. Según mi percepción, sobre tres cosas. En primer lugar, felicitar el grupo organizador encabezado por la señora Jacqueline Jansen de Curinde y para la directiva de ASFA, en dos lugares. Comienza a trabajar arriba todo lo que queda conversar, todo el workshop más actual, con tu lugar, tu conferencia, y es algo que te cuenta para cada país participante, para su más información a circular, y en tres lugares celebrar concursó a brilla delante de tantísimo país con una organización extraordinaria y con un evento de quita sombría. Nos porta orgulloso de Curinde y así nos será una etapa y guarda arriba la siguiente conferencia de ASFA con la Tabaitana, Uruguay. Y guarda la Semana Internacional de Deporte. Vos podés checar arriba el calendario de Fundación para Desarrollo Deportivo Corsau. Camínate un calendario de tour sorto de disciplina deportivo, tour sorto de competencia para tour edad. Eso es importante. Ante una diferente localidad, en tour barrio, lo ves en actividad y invitación para vos participar. Nos tour van a apoyar. Si acaso vos que practica deporte, vos vais a apoyar. Están cositas a cielo, tienen especialidad para personas con disabilidad, tienen para no ser de grande, tienen de tour sorto de deporte. Arriba Facebook page de Fundación para Desarrollo Deportivo Consulting y calendario. Bueno, ahora nos continuamos con más de nuestra entrevista. Doctor Omar Arias está nos invitado a nos está papeando de un tema súper importante, que está nos participación como actor fundamental en la prevención contra cáncer. De nuestra familia, si nos mira, nos rumán, no que tende, nos mesa en curachepe, va check un cosco, porta un señal. Doctor, hablamos hace un rato de la cantidad de posibilidades que tenemos
para prevenir. Ahora, una vez que a alguien se le ocurrió tarde o el médico lo detectó tarde o las circunstancias no se dieron para que lo atendiéramos con más tiempo y ocurrió, presentó el cáncer. ¿Qué mecanismos de lucha tenemos? Fíjense, el primer factor, digamos, o el primer punto entre el diagnóstico y el tratamiento es lo que conocemos como la biopsia. Hasta hace, y ahora sí ya no me remonto a tantos años, sino hasta hace 10 años, nosotros hablábamos de cáncer y el apellido era de mama o de pecho o de próstata o de pulmón. Ahora no, ahora cuando hablamos de cáncer de pecho, nos referimos cáncer de pecho adenocarcinoma, adenocarcinoma ductal infiltrante, adenocarcinoma que es susceptible a la hormonoterapia o no. Es decir, en la medida en la cual tomamos muestra de ese tejido y nos permitimos evaluar cómo está conformado las células de ese tejido maligno, nos permite ahora dirigir mejor la terapia. Entonces, la terapia contra el cáncer conlleva, por un lado, tenemos la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia y ahora la inmunoterapia. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que buscamos? Si yo consigo ese cáncer en estadios iniciales, preventivamente, yo no voy a tener que llegar a la quimioterapia porque las probabilidades de que una célula esté en otro lado son muy bajas. Si tengo una célula chiquita. Ahora, si tengo una masa muy grande, las probabilidades de que haya migración a otras regiones, obviamente es mayor. Nosotros todavía no nos lo imaginamos, pero la evolución que hay tan rápida. Esto va tan rápido que mira, en 10 años vamos a tener ingenieros genéticos especialistas en no sé qué cosa. Eso es verdad. Entonces, esto, ojo, y este es un mensaje para todos los que nos están viendo, y es el hecho de que si es verdad que las profesiones van a cambiar, la inteligencia artificial también nos está sirviendo como un enorme puente o un enorme trampolín para saltar mucho más alto. Lo que sí tenemos que entender es que la ética, el profesionalismo, la calidad, ese tema de entender que ese paciente que está allí acostado puede ser su mamá, su hermana. Mira, yo siempre lo recuerdo porque yo he tenido el cáncer en la familia relativamente cerca, mi abuela, mi suegra, o sea, hemos tenido, y uno siempre dice, wow, o sea, el cáncer es una enfermedad que afecta a toda la familia, ese núcleo familiar, porque todos nos hemos afectado. Claro. Entonces, entender que esa paciente o ese paciente que llega allí no viene a un spa a hacerse las uñas, no, es que viene angustiado, con presión, nervioso. Entonces, si nosotros podemos mantener esa humanidad, yo creo que es fundamental y clave en el hoy por hoy. Doctor, excelente charla para concluir, no solamente a nivel de conocimiento, pero otra vez tocando ese punto reflexivo, ese punto sobre la conciencia para prevenir. ¿Y por qué prevenir? Porque si estamos saludables, podemos ser un buen jefe de familia. Si no tenemos las herramientas, no podemos serlo. Además de eso, con la enfermedad de un miembro del núcleo familiar, el mundo de toda la familia cambia. El mundo de muchas familias se destruye porque son personas claves en una familia, son los troncones, como decimos acá, en una familia. Queremos agradecerle muchísimo, doctor Arias, su presencia, de verdad, muchas gracias. Y eso es un compromiso para repetir una entrevista porque me parece muy fluida la forma de dar esos conocimientos y de estimularnos a un comportamiento más responsable en cuanto a nuestra salud. Gracias a ustedes también. Masha Danki de sintonía, Masha Danki a los invitados. Danki. Y tenemos próximo programa.